Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, los invito a que en el presente video estudiemos lo que es la clasificación de los derechos humanos por generaciones. ¿Qué significa esto? Para los que no han escuchado hablar de esto de los derechos por generaciones, les cuento que hablamos del reconocimiento legal de los mismos. Del reconocimiento legal de los derechos humanos a lo largo, claro está, de la historia. Entonces, siguiendo este lineamiento, vamos a hablar de 4 tipos de derechos por generación. Vamos a ir con el primer tipo. Vamos por los derechos de primera generación. Para clarificar la cuestión, les cuento que estos derechos de primera generación comienzan a ser reconocidos a partir del siglo, vamos a ponerlo bien, del siglo XVII y del siglo XVIII. ¿Cuál es el suceso que marca esta primera generación? Básicamente se establece a la Revolución Francesa. Recuerden, Revolución Francesa, 1789, época en la cual se consagra la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En Cívica tenemos un video con ese tema, en Historia tenemos los videos de la Revolución Francesa dentro de Educatina. Entonces, los derechos de primera generación se establecen en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? Y les cuento que en esta etapa van a ser reconocidos tanto los derechos civiles, así como también los derechos políticos. Pero vamos ya mismo con los derechos de segunda generación. Estamos aquí. Vamos a ver, cuando hablamos de los derechos de segunda generación, nos vamos a ubicar en una época clave en la historia de la humanidad. La Revolución Industrial. Es decir, para que ustedes entiendan, los derechos de segunda generación surgen por las consecuencias de la revolución industrial y los reclamos obreros tanto por las condiciones de vida y de trabajo. Entonces los estamos ubicando ni más ni menos que en el siglo XIX, donde comienzan a ser reconocidos los derechos económicos, así como también los derechos sociales y los derechos culturales. Recuerden que en el video anterior, dentro de la serie de Cívica, vimos esta clasificación de los derechos. Vamos con los derechos de tercera generación. Vamos a quedarnos aquí, porque estamos hablando del siglo XX, donde comienzan a ser reconocidos estos derechos de tercera generación. Sobre todo, para que ustedes se den una idea, con las guerras mundiales. Hablamos aquí de los derechos de solidaridad. Derechos, entonces, de solidaridad. Sobre todo, recuerdan que dijimos en el video anterior los que tenían que ver con la paz, la libertad de los pueblos originarios, la ecología, ¿sí? Para hacer mención, para que ustedes se ubiquen. Y por último les cuento que muchos autores agregan los derechos de cuarta generación, ¿sí? Que se relacionan con el reconocimiento de los derechos de las personas que, por diferentes razones, deben emigrar, por ejemplo, como, para que ustedes ubiquen, el derecho a los refugiados, ¿sí? Para nombrar algunos, o el derecho al asilo político. Son derechos que se reconocen sobre todo en el siglo XXI, es decir, en nuestro siglo. Muy bien, si tienen dudas las realizan debajo de nuestro video. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.